Bueno, nosotros les vamos a hablar de los trastornos del adulto. Cabe recalcar que estos no son todos, son los más comunes, los principales que se dan en esta etapa de la vida. También pueden ocurrir otros que ya hemos visto tanto en el niño y en el adolescente, pero casi siempre empiezan pues en dichas etapas o no son tan comunes en esta. Entonces vamos a empezar. Para comenzar con los trastornos de ansiedad, bueno, es importante el papel del clínico, obviamente, y entender que los trastornos de ansiedad tienen mucho que ver con el estilo de vida de la persona. Tiene mucho que ver cómo es su trabajo, sus relaciones personales, el ambiente en donde vive, las sustancias que consume, la alimentación, los hábitos de sueño, etc. Bueno, primero vamos a comenzar con el trastorno de ansiedad generalizada. Es la presencia de ansiedad y preocupaciones excesivas y persistentes durante al menos 6 meses. Estas personas siempre esperan que algo salga mal en varios ámbitos de su vida. Siempre están preocupándose por dinero, por la salud, por la familia, por sus relaciones, por el mundo. Siempre hay algo que los mantiene preocupados y estresados. También es importante recordar algunos trastornos de ansiedad tienen otras causas, tanto los que son como por enfermedades médicas, tienes alguna enfermedad y eso causa estrés en tu vida y por ende la ansiedad. También está la ansiedad inducida por sustancias y la ansiedad no especificada que pues no cumple los suficientes requisitos para entrar en una categoría específica. Otro tipo de ansiedad que es muy común es la agorafobia, la cual se caracteriza por la ansiedad o comportamiento de evitación en lugares o situaciones donde escapar puede ser difícil, vergonzoso o bien puede ser difícil entrar. Las crisis de angustia se caracterizan por la aparición súbita de síntomas de aprensión, miedo a morir, sensación de malestar, muy similares a un infarto. Hay mucho miedo y terror y se acompaña de una sensación de peligro y de muerte inminente. Durante estas crisis también aparecen síntomas como la falta de aliento, palpitaciones, opresión o malestar torácico, sensación de atragantamiento o asfixia y miedo a volverse loco o perder el control. Y también tenemos las fobias específicas, las cuales se caracterizan por la presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta ante la exposición a situaciones o objetos específicos temidos y conocidos por el paciente, ya sea arañas, perros, oscuridad, etcétera. Y de hecho, pues muchas de estas, por ejemplo, aracnofobia, muchas ya tienen sus nombres individuales, pero es una fobia específica a cierta situación u objeto. Y bueno, la fobia social se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente significativa ante situaciones sociales o actuaciones en público del propio individuo, lo cual suele resultar en evitación de tales situaciones. Y bueno, aquí la función del psicólogo en estos casos es buscar opciones para evitar la confrontación del objeto fóbico desde una perspectiva conductual. Ahora vamos a hablar del TOC. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad en el cual las personas que lo padecen tienen pensamientos, temores o preocupaciones irracionales que tratan de superar mediante una actividad ritual. Es importante saber que estos pensamientos o imágenes perturbadoras se les llaman obsesiones y a los rituales o las conductas repetitivas que realizan se les llaman compulsiones. Realmente todos los seres humanos tenemos nuestras respuestas hacia el miedo o a todas estas preocupaciones y temores y es completamente normal. Sin embargo, en el TOC estas respuestas se vuelven maladaptativas porque se quedan encerrados en este pensamiento que es repetitivo y circular y se vuelve unas obsesiones y unas conductas súper penetrantes y muy difíciles de controlar. Aún se desconoce bien la causa del trastorno, pero las investigaciones indican que es un trastorno neurológico. Las evidencias sugieren que las personas con este trastorno tienen una deficiencia de un neurotransmisor químico llamado serotonina, el cual pues, está en nuestro cerebro. Sin embargo, esto es solamente pues, la teoría científica. Claro que también hay que tomar en cuenta pues, el contexto en el que se encuentra la persona. Los temas de las obsesiones pueden incluir varias cosas y las más comunes son, para empezar, la preocupación por la suciedad, gérmenes o contaminación, que es como lo más común que hemos visto en series. Por ejemplo, está Emma de Glee, que todo lo tiene que tener desinfectado y limpio y se ve que tiene que ver con ciertos traumas que tuvo en su infancia,
Luego está el personaje de Mónica de Friends, que ella se ve que es como un TOC más sutil, lleva una vida muy funcional, pero pues sí es muy obsesionada con tener el orden, la limpieza, todo a su manera. Y el personaje de en medio de la película de Tok Tok que nos recomendó la profe, ella también está grave en todo esto de los gérmenes y de la sociedad. También existe la preocupación por la seguridad personal, estas personas que creen que dejaron abierta la llave del agua, la ventana, que no cerraron la puerta, que la estufa está prendida, etcétera. También existen sobre pensamientos de cosas sexuales repugnantes, conductas prohibidas, cosas que son tabú, que van contra la religión. También hay pensamientos acerca de la violencia, de dañar a otros o a uno mismo. También está sobre lo numérico, pensar en números, secuencias, contar, como pasa en otros los personajes de la película, que a todo le saca una secuencia numérica, a todo lo suma, a todo lo puede restar. También está la simetría o la exactitud, que en uno de los personajes pasa que, por ejemplo, él no puede pisar las líneas, entonces eso también se puede relacionar un poco con la simetría. También está sobre agrupar o secuenciar objetos. El mismo personaje que contaba también era pues hoarder y guardaba cosas bastante pues inútiles en su casa. Y también existe el repetir palabras dichas por uno mismo o por otros, de colalia, que eso también le pasa a otros de los personajes de la película. También cabe recalcar que los síntomas del TOC pueden parecerse a los de otros cuadros clínicos o problemas psiquiátricos, como es el trastorno de la Tourette, que es el que se menciona que tiene el señor en la película, donde grita cosas inapropiadas a las personas sin tener control sobre ello. Y finalmente, en los trastornos de ansiedad tenemos el trastorno por estrés postraumático. La característica esencial de este trastorno es la vivencia recurrente e imaginaria de situaciones catastróficas que se experimentaron previamente. Puede ser un accidente donde alguien murió o salió herido, una guerra, un desastre natural, tortura, violación, etc. Es importante saber que una entrevista clínica global y multidimensional es una estrategia de evaluación de primer orden para el adecuado diagnóstico del estrés postraumático. Un adecuado proceso de entrevista permite al paciente que relate su experiencia y sus impresiones del evento con la oportunidad de que se pueda expresar en un entorno seguro. Y también es importante los familiares más cercanos y el paciente también, que necesitan sentirse comprendidos y apoyados mientras tratan de encontrar un significado de la experiencia que acaba de vivir. Es importante saber que tanto la familia del paciente como el paciente están sufriendo, entonces brindarle ayuda a ambos es importante para que puedan superar la situación. Y bueno, por mi parte es todo con los trastornos de ansiedad.